Bueno, chicos, buenas tardes, casi noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase que es de Sociales y Ciudadanas. Entonces vamos a iniciar, no vamos a perder tiempo, pero sí necesito que me confirmen por favor ahí en el chat. Uno, si me están escuchando bien y si están viendo la pantalla, por favor. La dinámica va a ser la misma, ¿ok? Entonces yo voy a leer las preguntas, y luego voy a dar un minutico, 2 minuticos para que ustedes piensen la respuesta. Luego les habilito el chat y ponen cada uno la respuesta correcta en el chat. Por favor, no hagan spam, por favor, no hablen cosas que no tengan que ver ahí por el chat. Y aprovechen mucho este espacio, sobre todo ahorita que es por Google Meet. Y al final de la clase, por ahí unos 15, 10 minutos antes, eh, 15 o 10 minutos antes, vamos a hacer solución de dudas. Les voy a dar el espacio para que abran su micrófono y me comenten las dudas que tengan. ¿Listo? ¿Listo, Calisto? Es que no puedo hacer encuestas porque creo que estoy sin confitriones hoy. Entonces, así estás. Bueno, R. Listo. Entonces ahí Jenny les va a hacer les va a hacer las encuestas. Listo. Entonces, no ponen la opción por acá, sino por medio de la encuesta. Por acá hay algo en la parte de actividades que se llama encuestas, por acá mismo por Google Meet. Ustedes entran y por ahí les van a colocar la pregunta dependiendo pues de dónde vayamos. ¿Listo? ¿Es clarinetes? Uno si es claro o dos si tienen alguna duda para iniciar Sarcial. Al final les activo el micrófono si tienen alguna duda de lo que sea, de la clase, de lo que sea, me la pueden comentar por acá directamente. ¿Listo? ¿Claros? ¿Claros, claros? Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, primero recuerden, chicos, que las inscripciones siguen abiertas, quedan como un cupito para este curso. En este curso, pues van a ver mucho más tiempo conmigo, que es el curso de calendario B, y hay plazo hasta el 12 de enero, aunque ya la verdad quedan pocos cupos, quedan como dos nomás. Pero los que puedan entrar, se los recomiendo muchísimo, van a tener mucho más tiempo, muchas más clases, simulacros y muchas otras cosas muy chéveres. Sociales y ciudadanas, antes de iniciar por acá, sociales y ciudadanas, en opinión personal, creo que ha sido una de las materias que más han mejorado, por así decirlo, en el ICFES. Es una de las materias que últimamente a lo largo de estos años esto se puso como más difícil. No sé si los que ya han presentado el ICFES confirman eso, pero yo sí he visto que sociales siempre ha sido como el talón de Aquiles en estas últimas pruebas. ¿Por qué? Porque es que, a ver, no es porque sea más, o sea, ¿cómo les explico yo? Lo que pasa es que hay cosas que tienen que analizar mucho más a fondo y pues ya uno en la prueba, al llegar a sociales y ciudadanas, de pronto uno ya está más cansadito, de pronto está uno ahí, sí, está uno cansado y dice, hijo de pucha, ya uno no lee bien. Y además que ponen muchas preguntas piloto. Pero bueno, eso no es, como siempre les he dicho, no es una excusa para uno no poder sacar 100. Sociales y ciudadanas está en las dos sesiones. Entonces está en la primera sesión, ¿listo? Con 25 preguntas y también está en la segunda sesión con otras 25 preguntas para los que presentan el ICFES por primera vez. Para los que presentan el ICFES por segunda y más veces, como yo les he dicho, les bajan al nivel de preguntas. Entonces, en sociales van a tener 22 y 22 por materia, por sesión. ¿Listo? Sociales y ciudadanas, para aprender, no es necesario, chicos, que se aprendan las fechas al pie de la letra, sino que tengan una idea global. Eso les va a ayudar muchísimo con la parte de historia, eso como consejo. Y también que se tomen sociales y ciudadanas como si fuera un chismecito, tal cual. Como si, oiga, que fulanito le pegó a este, que fulanito está metiendo vicio y que este quiere volver legal el vicio, que este no le caen bien los indígenas, que este no le caen bien los negros. Tómenselo como si fuera todo esto un chisme y traten ustedes de entrar en materia con lo que es sociales y ciudadanas. No le cojan tanta tirria, no le cojan tanta pereza sociales y ciudadanas, porque de por sí es una materia
que es un poquito pesadita y si les cogen pereza, más les va a parecer pesado. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con esta primera pregunta que dice de la siguiente manera. Un programa impulsado por países europeos, entonces impulsados por países europeos, ya nos dan ahí un contexto, lleva varios años apoyando a jóvenes bogotanos de estratos 1, 2 y 3 con un buen manejo del inglés para que creen sus propios negocios. Vean acá, acá ya nos dan un contexto muy grande y es que por allá hay unos europeos que están ayudando a unos manes en Bogotá de X estratos para que creen sus propios negocios. Partimos de ahí. Y es que, chicos, ustedes deben saber de dónde es que se parte la pregunta. ¿Cuál es el contexto de la pregunta? Y anótenlo como un primer tip para sociales y ciudadanas. Siempre entiendan, oiga, ¿para qué el ICFES me puso esto? ¿Cuál es lo que yo llamo, cuál es el chiste de la pregunta? Después de 5 años de operación, detectan, vean acá, vamos a ver los resultados. Después de 5 años, esos ya van a ser los resultados de lo que emplearon anteriormente. Detectan que el 30% de los negocios son restaurantes de comida internacional. Vean acá. 30% salones de belleza, 20% tiendas de ropa formal, 10% librerías y 10% escuela de baile. Ante el éxito, porque a esto le fue bien, ¿no? O sea, hicieron una iniciativa y luego vieron resultados y les fue muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ante el éxito del proyecto, deciden abrir una convocatoria para replicar el modelo en Riohacha, Leticia, Arauca y Florencia. Y hasta ahí, me responden por el chat, por favor. ¿Ustedes consideran que se puede hacer esa iniciativa que se hizo primeramente con jóvenes bogotanos, en otros lugares se puede hacer, sí o no? Sí, de poder hacer, se puede, listo, porque todo en esta vida se puede. ¿Listo? Todo en esta vida se puede. Entonces, la iniciativa de por sí es una iniciativa bastante buena, ¿cierto? Pero ojo, ¿será que la podemos hacer a la misma, como se dice por ahí, a imagen y semejanza de lo que se hizo en Bogotá? Es decir, tal cual como se hizo en Bogotá, tal cual los mismos negocios, tal cual las mismas personas, tal cual esto, tal cual aquello. No, porque recuerden que geográficamente es muy distinto Bogotá, Arauca, Florencia, y obviamente con todo este término de la capacidad cultural o bueno, a lo que se dedican las personas o se quieran dedicar. ¿Listo? Eso cambia y eso influye bastante y esto es lo que hay que tener en cuenta para sociales y ciudadanas y este es otro consejito que les doy, chicos, para el examen. Siempre miren el contexto social de cada lugar. No es lo mismo hacer una iniciativa en Bogotá que hacer una iniciativa en una vereda de X lugar. ¿Listo? Siempre hay que mirar ese contexto. Basados en la experiencia bogotana, establecieron que para cada ciudad, perdón, que en cada ciudad debían apoyarse las mismas tipologías de negocio. ¿Será que en Arauca les interesa la comida internacional? ¿Será que en Arauca le interesa la tienda formal? De pronto no sean los mismos intereses. Listo, en todos estos lugares, en Riohacha, en Arauca, en Florencia, tienen distintos intereses. Entonces, este es otro tipcito que yo les doy, mis queridos, en la prueba de todo corazón, y es que siempre piensen, cada uno de ustedes, siempre piense, chicos, oiga, ¿será que sí podemos hacer eso en otro lugar con las mismas cosas? Y es que la prueba hay veces, chicos, que en realidad se las pintan a ustedes como, uff, una prueba súper difícil, una prueba que es imposible, pero queridos, no es tan así en realidad. Es un reto muy grande porque a veces el peso de entrar en una universidad pesa bastante, pero usted puede, y este es uno de los tips más grandes que yo les voy a dar. Siempre sean muy objetivos al momento de ustedes evaluar en el examen. Oiga, ¿será que esto lo podemos hacer acá? ¿Será que si implementamos esto con las mismas formas nos va a dar los mismos resultados? Siempre tengan esa capacidad crítica, que es una de las competencias que más tiene peso en el examen, esa capacidad crítica. ¿Listo? Entonces, a ver, si este mancito nos dice que para hacer esta iniciativa se necesitará hacer las mismas tipologías de negocio, uno ya entra como a dudar. Y sobre todo en los mismos porcentajes, ¿listo? Esto es como una camisa de fuerza que le ponen ahí.
Probablemente implementar este mismo modelo en estas ciudades no resulte pertinente porque en ellas, ¿listo? Entonces vamos por acá, vamos a poner un minutico y mientras respondan la encuesta por acá mismo por Google Meet, por favor, por acá mismo por Google Meet, ahí en la partecita de encuestas, ahí está ya activa la pregunta número 1, ya pueden responder. Literal, se meten acá por Google Meet en la parte de actividades y ahí les dice, y ahí pueden marcar. ¿Listo? Respondan por favor la encuesta, chicos, porque eso me permite a mí saber ustedes cómo están, me permite saber si entendieron la pregunta, cómo están en el tema, cómo si están flojitos o no están flojitos. Porfa, listo. Bueno, ahí ya se la terminaron. Apenas finalice el minuto, y la anfitriona lo finaliza. ¿Ok? Listo. Entonces pónganle mucho cuidado y recuerden siempre el mejor amigo que ustedes van a tener en el examen, que es el descarte. ¿Listo? Descarte. Implementen mucho y practiquen mucho el descarte cuando estén preparando para el ICFES. Eso les va a salvar muchísimo, muchísimo, muchísimo ese examen. Vamos a ver, me van diciendo por el chat si sí o si no. Dice la A, los jóvenes no están interesados en hacer negocios sino estudiar. Pregunta del millón, según el contexto, ¿nosotros podemos afirmar eso? Según ese contexto, nosotros no podemos afirmar eso, nosotros no podemos decir que los jóvenes no están interesados en hacer negocios sino en estudiar, eso es pura falacia, ¿listo? La A, nada que ver. B, no es viable mantener un programa por tan largo tiempo. ¿Será que no? ¿Será que el problema es el tiempo? Porque, ojo, acá vimos cómo países europeos ya lograron esto, pero en Bogotá. Entonces, digamos que el problema que hay en la pregunta no es por la variable de tiempo, sino por otra cosa. C, las necesidades de la población, lo que se demanda puede ser muy distinto. Tiene mucho sentido, porque es que en Bogotá lo que se dedicó fue a la comida internacional, se dedicó a salones de belleza, a ropa formal, a librerías y a escuelas de baile. Esos fueron los negocios que se implementaron, pero puede que en Riohacha, en Leticia, en Arauca y en Florencia hayan como, no sé, gustos totalmente distintos. Bueno, entonces la C, evidentemente, es la respuesta correcta. Vamos con la D. Los jóvenes no tienen buen dominio del inglés. Pregunta del millón, ¿de dónde sacamos esto? Y es que si ustedes miran, chicos, esto de acá, la A, es una respuesta muy subjetiva y la D es una respuesta muy subjetiva. ¿Listo? Y esto ustedes lo escuchan y esto es un error que caen muchos de manera muy concurrente. Y es que siempre piensan que no, pero es que mi mamá dice que uno debe estudiar. No, pero es que mi mamá dice que uno no habla bien inglés. Ok, esto puede ser cierto, pero no es lo que nos están preguntando. ¿Listo? Pilas con esas respuestas subjetivas de ideas que nosotros a veces tenemos de X o Y cosa, porque el ICFES no le están pidiendo la idea de usted, le está pidiendo evalúe de manera objetiva lo que le ponen ahí en ese contexto. Entonces, recapitulemos tipsitos claves. Primero, ante una pregunta de sociales y ciudadanas, siempre vean el contexto, ¿listo? De lo que les están hablando. Cuando yo les hablen de contexto, es de qué me están hablando en la pregunta, de qué me están empezando a hablar. Acá ya empezamos a hablar que por ahí unos europeos hicieron X programa. Ese es el contexto de la pregunta. Siempre, y esto no sé si se acuerdan los que ya han presentado el ICFES o los que han hecho por ahí varios simulacros, que siempre el ICFES les pone esta estructura de pregunta, y es, hicimos una iniciativa en tal lado, la queremos hacer en otro lado, ¿qué se necesitaría? Yo no sé si los que han estado estudiando juiciositos hayan leído una pregunta es la de Bye Bye Plastic Bags. ¿Se acuerdan?
que es una pregunta que más o menos está estructurada con que para esa iniciativa se hizo primero como un incentivo social, luego el apoyo pues, del gobierno, por ahí de la parte municipal, y qué se necesitaría para realizar esa iniciativa en otro lugar. El ICFES les pone de manera muy común esta estructura, sobre todo en sociales y ciudadanos. ¿Listo? Tengan en cuenta qué se necesitó para hacer esa iniciativa en el lugar de origen y qué se necesitaría o qué le cambiarían ustedes si quieren hacer esa misma iniciativa, pero en otro lugar. ¿Ok? Entonces, opción correcta, opción C. ¿Listo? Uno si es claro o dos si tienen alguna duda. Listo. Vamos para la pregunta número 2. El consejo académico de un colegio decidió nombrar como representantes al consejo estudiantil a los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia. Y yo les pregunto hasta acá, ¿esto está bien? Antes, sin leer el resto de preguntas, ¿esto está bien? Eso no está para nada bien. Y esto es otro tipcito al momento, bueno, en la prueba en general y para la vida, cuando ustedes ingresen en una universidad, siempre implementen este tip. Sin ver qué les están preguntando, siempre intenten adelantarse a lo que les preguntan. ¿Listo? Entonces usted diga, pucha, acá en el consejo académico, eso está mal. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Y usted ya va encaminando una posible pregunta y una posible respuesta, en lugar de realizar las elecciones ordinarias. De esta decisión se puede afirmar que, un minutico y por favor respondan la encuesta por acá por Google Meet. Un minuto. Listo, vayan marcando la encuesta, porfa. Vayan marcando la encuesta para poder continuar. Bueno, listo, perfecto. Entonces, bueno, esto ya es muy claro y esto es una pregunta muy típica del ICFES, ¿ok? Y es que esto, o bueno, ¿cómo se eligen a las personas del consejo estudiantil? ¿Por medio de qué? ¿Qué hacen en los colegios para nombrar personas para el consejo estudiantil? Por medio de la votación. Ustedes deben votar. Y esto es un incentivo que hacen desde los colegios para prepararlos, por así decirlo, para cuando ustedes tengan 18 años y puedan ejercer su derecho al voto. ¿Ok? Entonces, pues evidentemente, esta decisión que ellos hicieron es una decisión que está mal. ¿Listo? Entonces vamos a descartar. Dice la A. Es importante porque estimula a los estudiantes a que estudien. ¿Eso está bien? ¿Será que el consejo estudiantil solamente es por promedio? Esto no, porque esto es como una forma de ejercer el derecho al voto. La A, nada que ver. B, dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas. ¿Será que el problema es porque por seleccionar así vamos a entorpecer las actividades académicas? Esto no tiene absolutamente nada que ver. El problema es porque no pueden ejercer su derecho al voto. Ese sí es el verdadero problema. Y esto es lo importante. Y siempre, chicos, que ustedes miren, eso es como una especie por así decirlo, obviamente, como a gran escala. Cuando no se ejerce el derecho al voto es una especie de dictadura porque les están obligando a que el consejo académico debe ser así, así y así, pero la B no tiene nada que ver. La C,
vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación. Los mecanismos de participación son clave, queridos, clave, 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 que ustedes se los aprendan. Bueno, en este caso, pues nos hablan del consejo académico como tal, pero es clave que ustedes se los aprendan para el examen. Y esta C es la respuesta correcta. D, promueve en los estudiantes la comprensión de la importancia del consejo estudiantil. ¿Será que en este contexto, seleccionarlo por el promedio, estamos promoviendo la comprensión? De que, bueno, que los estudiantes digan, oiga, en realidad el consejo estudiantil es muy bueno, parce, eso es lo que nos necesitamos. Eso no tiene absolutamente nada, nada que ver. ¿Listo? Entonces, chicos, en realidad en sociales y ciudadanas, acá es donde en realidad van a aplicar mucho el descarte. El arte de descartar. Esto en realidad es el 80% del examen. Que usted sepa descartar. Y saber descartar es descartar las opciones que están mal. Por ahí varios me dicen, profe, es que yo descarto y descarto la opción que queda correcta. Pero no. ¿Listo? Entonces, para todos, uno si es claro, o dos si tienen alguna duda. Listo. Vamos a ver un poquito, porque la verdad no creo que más adelante tengamos tiempo para verlo, y es acerca de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? Mecanismos de participación ciudadana. Estos mecanismos de participación ciudadana creo que en sociales y ciudadanas es uno de los temas que, chicos, más les sale en el examen y es uno de los temas que ustedes deben saber, pues sí o sí. Bueno, entonces, vamos a iniciar, no sé, con el primero, que es el derecho al voto. ¿Listo? Y ustedes pues pueden ir escribiendo por ahí por el chat. ¿Para qué creen ustedes que se utiliza el voto? ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué nosotros votamos? Para elegir, claro, eso es el chiste. Entonces, es el mecanismo que en realidad es más conocido y es como el más básico de participación, porque los ciudadanos, a través de este, los ciudadanos eligen sus representantes. ¿Listo? Es como el mecanismo más básico. Oiga, saben que yo me acordé de algo que donde los tenga se los voy a compartir. Denme un segundito. Que donde yo los tenga se los voy a compartir. Pero sinceramente no me acuerdo. Es que yo para el curso pasado yo les hice un esquemita, ¿cómo se llama esta cacorrada? Como un mapa conceptual de todos los mecanismos de participación ciudadana. Y ahí los tenían bien organizaditos. Pero sinceramente sabrá el diablo dónde quedó eso. Porque yo no lo tengo y no me acuerdo. Y no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Listo. Pero vamos a crearlos. Sí, los apuntes. Y eso que había quedado bien bonito. Pero no importa, vamos a crearlo entonces. Pues ojalá se guarde y ojalá sí. ¿Listo? Ahí están viendo, ¿cierto? Ahí están viendo mecanismos de participación ciudadana. ¿Sí ven? No, no. Sí, bueno, listo. Perfecto. Entonces, entre los mecanismos de participación ciudadana, chicos, hay uno que es muy básico, pero pues que es el que más se deben aprender y es el del voto. ¿Listo? Cuando estamos hablando del voto,
pues ustedes ya saben, como los acabamos de mencionar, que a través, pues, es el mecanismo más conocido y más básico. A través del voto, pues los ciudadanos eligen a sus representantes. Cuando estamos hablando de representantes, al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores, incluso a los congresistas, etcétera. Bueno, esto es muy importante porque, ojo, el voto como tal también se puede implementar en otros tipos de mecanismos de participación, por ejemplo, en consultas populares, en plebiscitos y demás. ¿Ok? Hasta ahí. Uno, si es claro, o dos, si tienen alguna duda. ¿Listo? Esto es importante, chicos, pónganle mucho cuidado porque esto, en serio, si no se lo aprenden hoy, o sea, no se los va a aprender nunca. ¿Listo? Perfecto. Vamos a hablar de otro mecanismo de participación. Este es un tema que en realidad es muy teórico, pero se lo voy a tratar de dejar como muy explicaditos. El referendo. Vámonos por acá. Vamos con el referendo. Cuando estamos hablando del referendo, chicos, esto yo creo que se lo aprendan así. Permite que los ciudadanos aprueben o rechacen una norma de carácter legal. ¿Listo? El referendo puede ser o aprobatorio o, ¿cómo se dice? Derogatorio. ¿Listo? Pero entonces, por medio del referendo, hace que los ciudadanos puedan aprobar o rechazar una norma, básicamente de carácter legal. Y ahorita les voy a sapear cuáles son los mecanismos que modifican la Constitución. ¿Ok? Vamos a ver el otro tipo de mecanismo. Bueno, hasta ahí. Uno, si es claro el referendo, o dos, si tienen alguna duda. Entonces ya saben, el voto para seleccionar, el referendo para darle el visto bueno o darle el visto malo a una norma de carácter legal. ¿Listo? Ahora vamos con otro, no sé, mecanismo de participación ciudadana, que es el plebiscito. ¿Listo? El plebiscito, no sé si ustedes recuerdan cuando, bueno, que fue el último que se realizó, cuando este man Santos les hizo una pregunta en esto último, que si estaba de acuerdo con el proceso de paz que se llevó por las FARC. ¿Qué fue lo que ganó en ese entonces? ¿Qué fue lo que ganó? Ganó el no. Ganó el no. Y es que básicamente el plebiscito, chicos, ojo, anótenlo, se convoca únicamente por el presidente de la República, ¿listo? Y esto lo hace para consultar al pueblo sobre las decisiones de gran importancia nacional. Pero ojo, no tiene efectos jurídicos obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, ese plebiscito que hizo Santos, en ese entonces ganó el no, pero Santos echó para atrás el proceso de negociación con las FARC. Él lo echó para atrás. No, él siguió con su cuento. Eso le importó tres tiras de que haya ganado el no y él siguió, incluso se ganó es que un Nobel de Paz. Bueno, entonces tengan en cuenta que el plebiscito se convoca solo por el presidente y es una pregunta que se responde básicamente que con sí o no. ¿Está usted de acuerdo con tal cosa? No. ¿Está usted de acuerdo con tal cosa? Sí. ¿Ok? Hasta ahí. Uno si es claro o dos si tienen alguna duda. Vamos pasito por pasito. Suave, suavecito. Listo. Este tema es muy mamón, pero pónganle todos los cinco sentidos y verá que lo aprende. ¿Listo? Bien, vamos a hablar por acá de otro coso de estos, otro mecanismo de participación ciudadana que les preguntan bastante en el examen y es el cabildo. Cabildo.
abierto. ¿Cómo quiero yo que se aprendan el cabildo abierto? Y esto les doy un tipcito, mis queridos, cuando estén aprendiendo conceptos nuevos, siempre asócienlo con palabras clave. Por ejemplo, el plebiscito, es lo que hizo Santos, sí o no. El referendo, es para ver si aprobamos o no una ley. Y el voto es para seleccionar a alguien, para elegir a alguien. Siempre, ojo, siempre, siempre, siempre asocien conceptos nuevos con palabritas claves para que mientras se les queden a ustedes ahí en la cabecita. El cabildo abierto, básicamente quiero que se lo aprendan que es una hijo de madre reunión, ¿ok? Es una reunión pública donde los ciudadanos pueden participar para debatir asuntos de interés local. Háganme cuenta que ustedes, yo qué sé, los convocan a una reunión en la cancha de su pueblo, ¿listo? Porque esto es importante. Se utiliza a nivel municipal o distrital. Bueno, ustedes los convocan a una reunión en la cancha de su pueblo para debatir temas que le recaen a toda la población. Hablar pajarilla. Eso es lo que es. Entonces allá imagínense a un man por allá, ¡sí! Que las Valentinas las vamos a echar del pueblo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo porque las Valentinas no son así. Y Luis dice, no, pues pucha, echen a esas. Y así, ese es el cabildo abierto, una reunión donde van a hablar pura mierda. O sea, perdón, temas que de interés local. Eso es. ¿Listo? Hasta ahí. Uno si es claro o dos si tienen alguna duda. Listo, nice. El otro coso de participación ciudadana, el otro mecanismo de participación ciudadana que vamos a hablar el día de hoy, la noche de hoy, oiga, ya se está acabando el año. Tremendo, 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 pero bueno. Ahora el 2025 no nos dé tan duro, ¿no? El otro mecanismo de participación ciudadana que vamos a hablar es la revocatoria del mandato. Y esto el ICFES se los pone mucho. Pero ojo, pregunta del millón. ¿Nosotros podemos hacer revocatoria del mandato al presidente de la República? ¿Sí o no? ¿O qué opinan ustedes? Entonces, permite que los ciudadanos retiren del cargo a un gobernador o alcalde antes de que termine su periodo de mandato. ¿Ok? Esto, ojo, al presidente no se le puede hacer revocatorio del mandato. La única manera de bajar a un presidente es por medio del golpe de Estado. ¿Ok? Entonces, si el ICFES le llega a colocar, porque el ICFES es mañoso, ustedes les ponen revocatoria del mandato y para bajar a un presidente, eso está mal. ¿Listo? La única manera de bajar a un presidente es por medio del golpe de Estado, pero no de vía legal. Ojo, recuerden que estos son vías legales, ¿no? Vías legales, mecanismo de participación ciudadana. Hasta ahí, uno o dos. Listo, perfecto. Y también para alcaldes y gobernadores. Entonces, al gobernador, si ustedes no están de acuerdo con lo que está haciendo su alcalde, pueden hacer este mecanismo de participación ciudadana, que es hacerle la revocatoria del mandato. Y igualmente al gobernador, pero nunca al presidente. ¿Ok? Al presidente no. Como les dije, eso es un golpe de Estado directamente. Exacto, exacto. ¿Listo? Bien, perfecto. Este cosito se los voy a estar enviando por el grupo. Obviamente hay más mecanismos de participación ciudadana y hay unos que pueden reformar la constitución política de Colombia. Recuerden ustedes que la constitución es la carta magna que se hay. Entre los que están acá, ¿cuál modifica la constitución, chicos? ¿Cuál? El voto, el plebiscito, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, el referéndum. Claro que sí. Entonces se los voy a colocar por acá como extra y es que, ojo, este modifica la constitución.
¿Ok? Este modifica la Constitución, para que lo tengan presente. Vuelvo y les digo, hay más mecanismos de participación ciudadana, pero este es un tema que ustedes deben estudiar por sus cuentas y es como un abrebocas para que ustedes digan, pues pucha, este man me habló un poquito de pajarilla hoy sobre los mecanismos de participación ciudadana. Vamos a ver qué otros tipos de participación ciudadana hay. Porque para reformar la Constitución también se puede hacer por una asamblea constituyente, que también es un mecanismo que es un poco más amplio y completo. El referendo, también hay algo que se llama el acto legislativo, pero esto no es un mecanismo de participación directo, porque eso lo realiza ya directamente el Congreso de la República, que son los debates que se hacen. Entonces, hay varios mecanismos de participación ciudadana, la tutela incluso es un mecanismo de participación ciudadana, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, la consulta popular, etcétera, 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 que se los dejo ahí como esa espinita para que vayan y lo estudien. ¿Ok? Bien, entonces esto se los voy a estar mandando por el grupo de WhatsApp apenas finalicemos esta clasecita. ¿Ok? El derecho de petición, etcétera. Hay muchos, hay muchos, hay muchos, pero ahí les dejo la espinita para que cuando tengan tiempito estudien este temito. ¿Ok? Entonces, chicos, opción correcta de la segunda pregunta era la opción C. ¿Ok? Uno, si es claro, o dos, si tienen alguna duda para seguir avanzando. Para pregunta número 3. Listo. Pregunta número 3. El gobierno decidió construir una represa que es indispensable. Entonces recuerden siempre el contexto. Primer tip. El contexto de la pregunta. Ya nos están hablando de un gobierno y ya nos están hablando de una represa. Entonces dice, pucha. Entonces, les voy a dar un tipcito, paréntesis, siempre en el ICFES les suelen colocar mucho problema de una represa con el medio ambiente, represa con la parte económica, represa, problemas. El gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad, ojo con esta palabrita, para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. Otro problema clave que les ponen en el examen ICFES Saber 11. Y es que, chicos, anoten esto porque esto es una de las competencias que más les evalúan y es lo que yo llamo como la solución de conflictos. Cuando hablamos de solución de conflictos, y más adelante les voy a estar enseñando por ahí en otras clases, lo de los equipitos, los que ya han estado en clase conmigo saben y se acordarán de la estrategia de los equipitos. No todo el mundo opina de la misma manera. Entonces, por ejemplo, Juanito puede decir que las Valentinas son cosas serias, pero Pepito está enamorado de una Valentina. Entonces, Juanito y Pepito, ¡pum!, entran en conflicto de una vez. ¿Listo? Igual que acá, hay una represa, pero la represa solamente se puede construir en un asentamiento indígena. Eso estaría bien, digamos que yo soy del gobierno y digo, construyan esa joda ahí. ¿Está bien eso? ¿O qué estamos vulnerando si yo digo eso? ¿Estaríamos vulnerando a quién? ¿O a quiénes? Porque esto es súper importante en el momento del examen. Obviamente no está bien. Estaríamos vulnerando a los derechos de las personas del asentamiento indígena. ¿Listo? Perfecto. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción con la represa. Entonces, fíjense que acá ya hay varios actores de las preguntas. Hay actores, ¿no? Está el gobierno, ¿listo? Y está la comunidad indígena. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro territorio. Pregunta del millón. Teníamos un problema acá al inicio y al final, chicos, nos brindaron una solución. ¿Esta solución está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente con relación a los indígenas. ¿Está bien esa solución? Está bien. No estamos vulnerándole a nadie. No, está bien. ¿Por qué está mal? No le estamos vulnerando nada. Al contrario, le estamos diciendo, listo, perfecto.
Vamos a construir la represa, pero ustedes no se van a quedar por ahí desamparados, sino que vamos a acomodarlo en otro territorio donde van a tener también su espacio. ¿Listo? Les estamos dando la solución al problema que ellos tenían. Según la Constitución Política de Colombia, en esta situación, el gobierno, entonces, un minutico, y vamos a ver qué respondieron en esta pregunta ustedes. ¿Listo? Ya pueden responder, pueden marcar por ahí, por la encuesta, la respuesta que ustedes consideren. Vamos a ver. Entonces, por acá la mayoría se fue con la C, pero también marcaron la A y también marcaron la D. ¿Listo? Vamos a verla. Entonces, recuerden siempre el descarte, ¿ok? El descarte es lo importante. Dice la A y me van diciendo por ahí si sí o si no. Actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que este tema se llama solución de conflictos. Uno en esta vida puede no tener la misma opinión que el otro, pero si ambos llevan a un acuerdo, ¿listo? Ahí no se va a vulnerar. Porque, ojo, acá nos dicen en la misma pregunta y por eso es que es importante tener en cuenta todo. Y es algo que recalcan acá en la pregunta. Después de un largo proceso de conciliación, es decir, la comunidad y el gobierno llegaron a un acuerdo. ¿Listo? Después de hablar, después de colocar, después de escuchar ambas partes, se llegó a un acuerdo. Entonces, no estamos actuando en contra de los derechos de las comunidades indígenas, porque acá mismo en la pregunta nos dicen que actuamos después de un proceso de conciliación. B, favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general. ¿Será que no se favoreció ambas partes? ¿O solamente a los indígenas? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, tal cual como nos dice por ahí Valeria. Ambas partes son beneficiadas, no una más que otra. La B se descarta por eso. C, mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común. Claro, porque ¿qué es importante, chicos? ¿Por qué es importante en este contexto la represa? ¿Qué nos dicen ahí en el texto? ¿Será que la represa no cumple con un carajo? ¿O qué peso tiene la represa en este contexto y en esta pregunta? ¿Qué contexto tiene lo que es la represa? Claro, para la electricidad de todo el país. Imagínense, si no hay represa, no hay luz. ¿Listo? Entonces, usted necesita de mí y yo necesito de usted y por eso hacemos algo que se llama un acuerdo. Entonces, claro, actuó pensando en el bien común tanto para el país como para la parte de la comunidad indígena. Entonces, la opción correcta es la opción C. Y la D debió hacer una consulta popular para resolver este problema. Y es que, chicos, como les venía hablando hace un momentico, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana donde las personas votan para decidir sobre temas específicos de interés general. ¿Listo? El voto es para elegir representantes. Esto es para temas específicos. Esto sí puede ser nacional, departamental, municipal o local. ¿Ok? Entonces, no es necesario en este caso hacer una consulta popular porque se hizo un proceso de conciliación y se llegó a un acuerdo. ¿Listo? Entonces, opción correcta, perdón, opción C.
Ya se resolvió el problema, sí, señor. Entonces, uno si es claro o dos si tienen alguna dudita. ¿Cómo van? ¿Hasta ahí cómo van? ¿3 de 3? ¿O ya les quedó la primera malita? Recuerden que los que tengan dudas, preguntas cualquier pregunta que estemos viendo, me la pueden hacer, ahorita al final, que yo les doy unos 10 minuticos para solución de dudas y activan el micrófono y las hacen, ¿ok? Listo, Daniela lleva 2 de 3. ¿Cuáles le quedaron mal? Roberto, ¿cuál te quedó mal? ¿Cuál te quedó mal, Daniela? Listo, por ahora la mayoría, bien. Listo, pregunta número 4. El problema de tráfico de drogas ilícitas, ha generado que gobernantes, entonces miren, acá ya nos dan el contexto de la pregunta. Drogas ilícitas. Que gobernantes, académicos y miembros de la sociedad civil de países productores debatan sobre el asunto con el fin de encontrar soluciones. Siempre en el ICFES, en sociales, les dan un problema y el objetivo es buscar una solución, tal cual como la pregunta anterior. Algunos proponen que para defender el bien común se deben legalizar las drogas. Y esto, ojo chicos, ustedes acá pueden tener su opinión, pero evalúen esto de manera objetiva. ¿Cuál de los siguientes es el argumento más afín con la propuesta de legalización? Un minutico y respondan la encuesta. ¿Listo? Ya pueden por ahí poner en la encuesta lo que ustedes consideran la pregunta número 4. Bueno, dicen que la A, otros que la C, otros que la D. A y D están como ahí de la manita. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Y vamos a ir descartando. Ojo, es un argumento a favor o a fin de la propuesta de legalización de las drogas. ¿Ok? Vamos a descartar. Me van diciendo si sí o si no. A. Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y por tanto su comercialización no debería estar bajo ningún control. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la A? O sea, ¿qué opinan en el chat, no? Porque todavía no les voy a activar el micrófono. Ahorita más tardecito. ¿Por qué descartarían la A, chicos? O bueno, ¿por qué no creen que es la A? Exacto, 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 exacto. Exacto, exacto. Entonces, ojo, póngale mucho cuidado. Estamos hablando de legalizar, ¿listo? Estamos hablando de legalizar las drogas, pero vamos a hablar del consumo como tal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos hablando del consumo? Es decir, obviamente uno en la vida, usted tiene derecho a meter, a sumarse hasta lo que usted quiera, hasta la cosita del borrador, pero es muy distinto el tema de legalización y el tema de consumo, ¿ok? No es lo mismo decir legalizar versus consumir.
son dos cosas totalmente distintas. La A se enmarca en qué, en términos de legalizar o en términos de consumo. ¿Qué hablan, qué opinan ustedes? En la A, términos de legalizar o términos de consumo. Exactamente, en términos de consumo. Y esto no es lo que nos está estableciendo esta pregunta. La pregunta nos está hablando más en términos de legalización de las drogas ilícitas. Ojo, no de consumo. Pilas con lo que les están preguntando. B. Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas. La responsabilidad recae sobre los países consumidores. Esto es algo a favor de la legalización de las drogas. No, no tiene absolutamente nada que ver y no es algo afín con la propuesta de legalización. C. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes. Esto estamos hablando de que hay que tratar bien a la población consumidora. O bueno, eso nos ayuda a hablar a favor de la legalización de la droga. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora, si descartamos la A, la B y la C, ¿cuál es la opción correcta, chicos? La D. Y vean cómo pueden hallar la respuesta correcta mediante el descarte. Y por eso yo siempre se los he dicho, chicos, para uno irle bien en sociales y ciudadanas, uno necesita partir del contexto, de qué me están hablando. A mí me están hablando del problema de las drogas ilícitas, pero estamos hablando de legalización. Es decir, por ejemplo, que acá en Colombia sea legal conseguir la marihuana. De ahí a que usted consuma, hay un puente muy largo. ¿Listo? Demasiado, demasiado largo. Entonces vamos a ver la D. En los países productores, la prohibición, ojo, ahí ya estamos hablando en términos de legalización. La prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se evitarían con esta medida. ¿Listo? Esto sí es un argumento a favor del tema de legalización. Entonces recuerden que es muy distinto consumir a hablar en términos de legalización. Hay un puente muy largo. Entonces para todos, uno si es claro o dos si tienen alguna duda. ¿Claro? Pilas, este es un tipcito muy grande y por eso yo siempre sé, como se los dije al inicio, tomen sociales y ciudadanas como si fuera un berraco chisme, como si ustedes le estuvieran echando chismecitos, ¿ok? Entonces, Kate, ahorita si quieres puedes hacer la pregunta ahí de una vez o ahorita al final yo te doy micrófono y me dices la pregunta. La puedes anotar y al final me la haces. ¿Perfecto? ¿Sí les queda claro? ¿Van bien? ¿O cómo van? ¿Sí les quedó clarinetes? Listo. Listo. Y ven que me quedo callado porque estoy tomando agua. Pues sí, justamente es lo que acabé de hacer en los anteriores 5 minutos. Es que te estaban preguntando sobre la legalización, ¿ok? Es decir, que en Colombia sea no, legal, valga la redundancia, no haya ningún problema ante la ley en conseguir la marihuana. Ese es el tema de la legalización. Bueno, coloquémoslo en términos de marihuana. Listo. Eso es muy distinto a decir que usted vaya por la vida consumiendo. El consumo y la legalización son dos cosas distintas. Entonces, le piden a usted que sea a favor de la legalización. Si usted mira la A, nos está hablando de términos de consumo. Por eso se descarta, porque no estamos hablando de un argumento afín para el consumo. B, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos están preguntando. La C, también hablamos de consumo y más como el trato hacia las personas consumidoras. Se descarta por esa manera. Y pues si descartaste la A, la B y la C, la única opción correcta que nos queda es la D, que es la que nos habla directamente del proceso de legalización. Incluso ahí nos dice, oiga, en los países que prohíben que esto esté, les va peor socialmente que en los que sí. Entonces, esto es un argumento a favor del tema que nos están preguntando, que es la legalización. ¿Listo, Kate? ¿Claro? Listo, listo, listo. Vamos para la pregunta número 5. Se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. Tenemos ahí las caricaturas. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se presenta en estas caricaturas? Un minuto.
Sí, en la cuarta estaban empatados. Pero es que el ICFES pone... Ah, esto es algo que también les voy a decir ahorita, pero mientras terminen de responder. ¿Listo? Ya pueden ir respondiendo las encuestas, por favor. Pregunta número 5. 5. Y este es otro de los temas importantes para el ICFES. Y este tema que recae un poco sobre la parte de historia. La parte de historia en Colombia. ¿Ok? La parte de historia, historia, historia. Bueno, algunos marcaron la A y otros marcaron la B. ¿Ok? Entonces póngale mucho cuidado. Marcaste la B, dice Valeria y Isabela, pero que están peleando. Espérenme que no están escribiendo, pero la clase va a estar grabada. Sí, se queda grabado. Yo los voy a subir. Todo esto del proyecto SAC, yo lo subo a YouTube. ¿Ok? Entonces, pilas. Vamos a hablar un poquito pajarilla en estos minuticos. ¿Ok? Y es que así me gusta hacer a mí las clases. Hay un tema interesante que evalúan en el ICFES, tocamos la parte teórica. Sociales a veces se vuelve muy teórico, pero espero que estén entendiendo. ¿Ok? Si ustedes miran acá, acá está el tip de la pregunta. Violencia conservadora, víctimas liberales, violencia liberal. ¿Listo? Acá ya nos están dando dos grupos importantes, que es los liberales y los conservadores. Y acá les voy a explicar uno de los temas que más les preguntan el ICFES. A ver, el periodo de la violencia en Colombia en realidad fue una etapa, vamos a describir por acá para que ustedes me vayan siguiendo. La violencia, yo soy uno de los que dice que la violencia, el periodo de violencia acá nunca va a acabar. Y a día de hoy no ha acabado. Obviamente no es la misma como estaba antes, pero en realidad Colombia sigue siendo un país demasiado violento. Entonces, ojo, la violencia en Colombia fue un periodo donde se vivió muchísima inestabilidad política y sobre todo una inestabilidad social. Y en este periodo de violencia en Colombia, quiero que se lo aprendan, que una característica importantísima, que fue enfrentamientos entre liberales y conservadores. Eso fue lo que caracterizó el periodo de violencia en Colombia, que los rojos no se querían con los azules, ¿ok? Y esto fue lo que dejó a Colombia unas divisiones o una polarización muy tremenda, unas divisiones políticas, y esto afectó a muchos millones de colombianos. Y esto el ICFES lo pregunta muchísimo, esto el ICFES lo pregunta bastante, incluso le da mucho contexto. No sé si alguien se acuerda de una pregunta que decía que en ese entonces el señor padre de familia le tocó huir con su familia por allá para el monte. ¿Listo? Esto es lo que se caracteriza el periodo de violencia de Colombia, una pelea que hubo entre liberales y conservadores. ¿Ok? Y esto tuvo mucho contexto histórico, porque anteriormente, por allá estamos hablando del siglo XX, lo que era Partido Liberal y Conservador, ellos dominaban todo lo que era la política colombiana, ¿ok? Y posteriormente alternaron el poder de manera pacífica en algo que les voy a comentar ahorita. Pero si ustedes miran, hubo un detonante que quiero que se lo aprendan, porque hubo un antecedente histórico grande que hizo como detonar lo que fue el periodo de la violencia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese antecedente histórico que dijo, fue pucha, se detonó esta miércoles? ¿Qué fue lo que hizo?
¿Alguien recuerda? Que por allá mataron a un man. Exacto, exacto, exacto. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ojo, no, no de Galán, de Gaitán. Y a Gaitán lo mataron en abril, el 9 de abril de 1948. ¿Listo? Ese fue el detonante. Y por esto se desató lo que fue el Bogotazo. Y desde allí hubo enfrentamientos entre liberales versus conservadores. Los liberales, como su palabra lo dicen, abogaban como más para reformas sociales, los conservadores ya una visión más tradicional. Entonces, eso fue el periodo de la violencia en Colombia, más que todo por control territorial de ideales y político. ¿Listo? Uno si es claro o dos si tienen alguna duda, chicos. Galán no, Gaitán. Listo. Entonces, queridos, si ustedes les hablan acá de violencia conservadora y víctimas liberales y por acá de violencia liberal, ¿les están hablando de algo pacífico? ¿O qué opinan ustedes? O bueno, ya sabiendo el contexto, que les hablen de liberales y por acá conservadores y por acá otro liberal, ahí ya les están hablando a ustedes de un periodo de violencia. Además que si ustedes miran bien la imagen y detallan la imagen, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto es un ataúd. ¿Listo? Esto es un ataúd y esto es la muerte. Entonces, violencia conservadora, víctimas liberales. Y miren acá esta especie de demonio que dice violencia liberal. Entonces, evidentemente nos está hablando de una violencia política o el periodo de la violencia política en Colombia. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de las otras opciones de respuesta, porque por acá nos estaban hablando del Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional? El Frente Nacional, chicos, fue un acuerdo que se dio desde el 58 al 74, si mal no me acuerdo, entre los partidos liberal y conservador. ¿Qué fue el Frente Nacional? El Frente Nacional fue, básicamente, estos manes dijeron, marica, yo estoy mamado, ya usted me ha matado a toda mi familia, yo ya le he matado a toda su familia, ya dejémonos de tanta huevonada, ya, ya. Entonces, vamos a dar una pausa. Entonces, fue un acuerdo donde hubo alternancia de poder, se repartieron varias cosas equitativamente, sobre todo lo que eran los cargos públicos, y todo el poder político se limitó a estos dos partidos. Bueno, entonces ahí, por así decirlo, fue un periodo que pudo estabilizar esa cosa de la violencia que se llevaba antes. ¿Listo? Pero eso fue el Frente Nacional. Parce, usted gobierna unos añitos, luego yo gobierno. Luego usted gobierna, luego yo gobierno. ¿Listo? Eso fue el Frente Nacional. La caricatura nos está hablando de víctimas liberales y víctimas del partido conservador. Estamos haciendo más énfasis directamente en el periodo de la violencia. ¿Listo? Sí, fue como una estabilización. Ya nos dimos tantos puños en el periodo de la violencia, ¿listo? Ya nos dimos mucho mate, ahora vamos a darle un stop. Y se hizo el Frente Nacional. Usted gobierna un rato, yo gobierno otro rato. Exacto, una solución ante la violencia. ¿Listo? Hasta ahí, uno o dos. Listo, perfecto. Entonces, ¿siguen de acuerdo con que sea la B o piensan que sea la B? ¿Siguen de acuerdo con que sea la B de balón? No, evidentemente, obvio no, porque el Frente Nacional fue un acuerdo y acá ustedes en la imagen no están viendo ningún acuerdo, chicos. Están viendo la imagen de la muerte. ¿Qué acuerdo es ese? Ese no es ningún acuerdo. Eso es más directamente del periodo de la violencia. Ojo, ¿listo? Entonces, pilas, la B, nada que ver. Eso es un acuerdo, una alternancia de poder. C, la patria boba. ¿Ustedes recuerdan qué era la patria boba? La patria boba, estamos hablando en 1810, ¿listo? Ustedes por ahí estaban hasta yo estaba en la nuca del burro, por allá.
Ojo, estamos haciendo referencia a que el Frente Nacional fue en 1958, por ahí. ¿Listo? 1958, más o menos por ahí. La violencia política fue de 1948 más o menos hasta 1958, que fue que se hizo el Frente Nacional. La Patria Boba fue en 1810, o sea, está mucho más antes. Y ese fue el nombre que le dieron por allá al periodo de la historia de Colombia, donde hubo una fragmentación interna y empezaron a surgir conflictos entre los líderes que en ese entonces se querían independizar sobre cómo gobernar el territorio. Entonces unos decían, huevón, yo quiero ser centralista. Y otros decían, no, parce, yo quiero ser federal. ¿Listo? Entonces, centralistas, no sé si ustedes se acuerdan de Antonio Nariño, y federal de Camilo Torres. ¿Listo? Y ahí se dieron y empezaron a chimbear ahí, pero eso fue cuando en 1810. Eso fue muy lejos. Descartamos la P y la C. Y la D, el gobierno. Exactamente, Daniel. Y la D, el gobierno de Rojas Pinilla. No sé si ustedes ya hayan escuchado de este man. Este man, Gustavo Rojas Pinilla, fue un presidente de Colombia, pero fue presidente por algo muy característico. ¿Qué fue lo que hizo Rojas Pinilla para llegar a ser presidente? Evidentemente era militar, pero ¿qué hizo? Exactamente, ese fue el huevón que hizo el golpe de Estado. Y se lo hizo un presidente que se llama Laureano Gómez. Bueno, se llamaba Laureano Gómez. Y esto en fechas estamos hablando por ahí en 1953. ¿Listo? Entonces Gustavo Rojas Pinilla fue el que asumió la presidencia por un golpe de Estado. Y pues el golpe de Estado se lo hizo a Laureano Gómez. Él en realidad hizo varias cositas. Gustavo Ramos Pinilla hizo varias cosas. Entre algunas cosas, él fue el que, si mal no recuerdo, introdujo la televisión en Colombia. Entonces el huevón, o sea, hizo varias cosas buenas. Sin embargo, el man se formó en una dictadura donde todo el que estuviera en contra de él, parce, le daba garrote. ¿Sí? Entonces, tuvo mucha violencia en términos de protestas y movimientos de oposición, sobre todo con estudiantes y con sindicatos. Eh, y ya, entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Vean que esto es de 1953, es decir, primero fue Gustavo Rojas Pinilla y luego fue el Frente Nacional. Incluso cuando se acabó el mandato de Rojas Pinilla fue que se creó el Frente Nacional. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Eso es como un breve resumen de todo lo que deben saber para lictos de este tema. Entonces, evidentemente, Gustavo Rojas Pinilla no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, para todos, uno, si es claro, o dos, si tienen alguna duda, la respuesta correcta, evidentemente, es la A. Tengan en cuenta muchas cosas, chicos, y sean muy críticos, sobre todo en este tipo de textos o en imágenes, tanto en lectura crítica como en sociales y ciudadanas, que estos son imágenes. Y ustedes miren acá, esto es la muerte. A ustedes acá no le dan indicio de que hablen del Frente Nacional. Recuerden que el Frente Nacional fue un acuerdo de alternancia en poder entre liberales y conservadores. Esto es lo que enmarca es más la violencia política, todas esas muertes que dejó ese periodo tan triste que está en nuestro país. ¿Listo? La Patria Boba no tenía absolutamente nada que ver. Y el gobierno de Rojas Pinilla, pues la imagen no nos dice absolutamente nada de eso. ¿Okay? La 6 y la última pregunta. Una candidata a la presidencia de un país es acusada de mentir en su hoja de vida. Pues pucha, eso está como mal. En su página web, la candidata afirmaba haber terminado una maestría en una prestigiosa institución educativa internacional. Sin embargo, un periodista llamó a dicha institución para corroborar la información y comprobó que estaba hablando pura paja. Al respecto, el periodista afirmó en un noticiero nacional que la candidata se vende como una académica, pero la realidad es que no tiene ningún título de posgrado. La candidata prefirió guardar silencio. Un político que la apoya, en cambio, dio la siguiente declaración. La candidata ha sido una reconocida servidora pública durante más de una década. Sus credenciales están más que aprobadas. Pregunta del millón. Y ustedes me responden.
¿Ustedes creen que porque ha sido servidora pública mucho tiempo le da para mentir en su hoja de vida? No, no le da pie para que esta señora siga hablando pajarilla por ahí. Eso está mal. Y más porque va a qué cargo. ¿Será que ella va a ser representante del Consejo Estudiantil del colegio? ¿Qué cargo va a ser esa señora? O bueno, ¿a qué cargo aspira? Ujú. Imagínense, va a ser presidenta del país. Con esta declaración, el político busca un minutico y marquen ahí en la encuesta. ¿Listo? Entonces vamos al descarte. Me van diciendo por el chat si sí o si no. La A, admitir que la candidata presidencial carece de credenciales académicas. Ojo, ¿será que el político nos está buscando eso ante la amiguita? No tiene absolutamente nada que ver, porque esto es una respuesta negativa ante la señora. Y el man está hablando es positiva. Ay, parce, es que no pasa nada. Ella ha sido una reconocida servidora pública. Ay, eso no pasa nada. ¿Listo? Entonces no tiene nada que ver. B, denunciar al periodista. ¿Él quiere denunciar al periodista? No, él no quiere denunciar al periodista. Él lo que está diciendo es, parce, pero no le pongamos tanto cuidado a eso. X. Pero miren lo que ella ha hecho. Entonces, pilas. C, señalar que la formación académica carece de importancia para un candidato presidencial. Y acá es muy importante tener en cuenta que, ojo, él en ningún momento está diciendo eso. ¿Listo? Él en ningún momento está diciendo que la formación académica no importa. Ojo, él está diciendo es que no importa que ella haya echado esa mentirita porque tiene un historial de servicio público muy importante. Entonces, ojo, no es la idea, la respuesta C, lo que el man nos quiere decir. Y nos queda como la única opción la D. ¿Listo? Descartamos A, B, C y la única opción que nos queda es la D. Desviar la atención del posible fraude resaltando la experiencia profesional de la candidata presidencial. ¿Qué ustedes qué opinan? ¿Eso está bien? ¿Está bien lo que hizo ese man? No, exacto, está tratando de que la verdad no salga a flote, está tratando de que quede por ahí en aguas tibias, ¿ok? Entonces, eso está evidentemente mal. Entonces, la opción correcta, chicos, es la opción D de dedo. Para todos, uno si es claro o dos si tienen alguna duda. ¿Listo? Bueno, entonces, los que tengan alguna preguntita, alcen la manito, por favor. Alcen la manito y yo les voy dando la palabra y vamos a ir viendo como a cada pregunta según las dudas que tengan. ¿Listo? Pero debe ser con micrófono. Bueno, los demás chicos, espero que les haya gustado mucho la clase, espero que hayan aprendido. Son clases corticas, pero la verdad son temas que les salen en el ICFES y espero que hayan aprovechado mucho este proyecto. Les recuerdo una vez más seguirnos en las redes sociales. En todo lado aparecemos como @predicmo. ¿Ok? Ahí nos pueden encontrar y ahí nos pueden. Todo esto lo hacemos para ustedes, para que aprovechen. Bueno, y los que no tengan dudas ya se pueden ir a las novenas, que ya deben estar en la mitad o iniciando. Y los que tengan dudas, pues quédense y alcen la manita y yo les voy dando la palabra. Que pasen una buena noche y chao, chao. Dime, Sebastián, ¿qué duda tiene? ¿Se me escucha? Sí, yo sí lo escucho. Muy buenas tardes.